Hace unos cuantos días nos enterábamos que Nintendo preparaba una demanda hacia uno de los emuladores más famosos de los últimos años, Yuzu, un emulador de la Nintendo Switch que ha sido bastante popular pues con él se conseguía hasta mejores rendimientos que la consola. Pues hace unas pocas horas Nintendo ha dado un duro golpe a la emulación, tras presentar una demanda en contra de los autores de este programa. Estos mismos han decidido no llegar a los juzgados, declarando que desaparecerán y que pagarán $2.4 millones a la empresa japonesa. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Acaso la emulación no era legal? ¿Qué supone esta situación para otros emuladores que hay en el mercado? En 1999, Steve Jobs presentaba al mundo un emulador de la PlayStation, que permitía jugar a juegos de la consola en las computadoras de la compañía. A Sony evidentemente no le hizo ninguna gracia y presentó una demanda por los derechos de autor de sus juegos. Algo similar pasaba este año también, y es que un emulador de la PlayStation y de Dreamcast se presentaba para las computadoras de Windows. El caso es que pese a que Sony puso todos sus focos en la PlayStation 2, no se olvidó de su antigua consola, poniendo a toda su maquinaria legal respaldado por grandes empresas de videojuegos como lo era Nintendo y Sega, pues suponía para ellos un riesgo potencial para su negocio. El resultado fue que perdieron las dos batallas pero ganaron la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que Sony sí hizo que aquellas copias ilegales de sus juegos sean prohibidas para ser emuladas por estos programas. Sin embargo, en lo que es el emulador en sí no era ilegal, pues el programa había sido hecho usando ingeniería inversa del software, evitando romper algún tipo de patente, por lo que la compañía era libre de comercializar su producto. Sony intentó elevar el caso al Tribunal Supremo, no obstante, este fue desestimado, pero los meses que habían impedido la venta de este emulador fueron claves para poder enfriar la demanda, colocando el foco del interés en la nueva generación de consolas. La empresa que había creado el emulador de la PlayStation para las Macs acabaría vendiéndosela a Sony, el cual no tardó en retirar el producto del mercado. El otro caso fue bastante parecido, solo con la diferencia que esta empresa que se encargaba de comercializar el programa de emulación para Windows estaba hundida por los costes legales y los obstáculos que habían encontrado en la comercialización de sus productos, por lo que Sony ni se molestó en comprarlo. Es desde ahí que hasta la actualidad se había sabido con claridad que, dado al precedente legal, un emulador de alguna consola no es necesariamente algo ilegal, por lo que cientos de empresas o simplemente individuos generosos, por así decirlo, invirtieron su tiempo y talento en mantener el legado de las consolas, desembocando en otros fenómenos como la modificación y la alteración de los juegos de las mismas. Es por esto que lo que ha pasado recientemente es un precedente bastante importante en la industria de los videojuegos, pues parece que Yuzu ha logrado romper ese fino equilibrio que se estaba manejando, cosa que ha hecho que esta empresa lo pague caro. Desde el principio, un emulador de una consola actual ya era algo peligroso de manejar, pues estás atentando directamente a las ventas que una consola puede generar en base a sus juegos. Recordemos como no hace tanto salieron varios videos en donde se mostraban juegos que no tenían ni un mes de haberse lanzado siendo emulados por este programa, llegando a reportarse más de 1 millón de descargas ilegales del nuevo Zelda. Además, los desarrolladores de dicho emulador, como es costumbre, han abierto un portal de donaciones las cuales han generado cantidades masivas de dinero, pues evidentemente la comunidad ha manifestado su apoyo total en dichas prácticas. Es bastante habitual escuchar decir que los juegos de Nintendo solo sirven para ser emulados. Esto, más las recientes salidas de consolas portátiles que compiten de alguna u otra forma con la Nintendo Switch y que son desarrolladas en base a una PC convencional, lo cual hace que estas consolas como la Steam Deck puedan emular los juegos de Nintendo Switch sin ningún tipo de problema. Agreguemos a esto que los propios autores de este programa de emulación han publicitado el pirateo de juegos como los de Zelda o como los nuevos Marios para ser utilizados en su emulador. Era evidente que el manejo que han tenido estos desarrolladores ha sido muy poco inteligente y que Nintendo, a la mínima posibilidad que tuviera, iba a hacer algo. Y ha sucedido. Nintendo ha amenazado a esta empresa con una demanda que pone en peligro a la esencia misma de la emulación, ya que Nintendo ha declarado un argumento original frente a la clásica infracción de derechos de autor.
tal peligro representa esta demanda que la empresa desarrolladora de Yuzu no ha tardado en responder, sin siquiera tratar de defenderse legalmente, al emulador de dicha empresa, y que ha sido desarrollado con un código abierto, puesto que solo basta con que exista un precedente legal en contra para iniciar un proceso que pueda arrasar con todos los emuladores que han existido y que están en el mercado. Y el riesgo de que esto sucediera era demasiado alto. Tan alto como para aceptar la muerte de la empresa desarrolladora de Yuzu y de Citra, el emulador de la 3DS, el cual ha sido un daño colateral pese a que probablemente este ni siquiera era del interés de Nintendo, acabando esta situación con un coste de $2.4 millones como compensación para Nintendo a fin de subsanar los daños y perjuicios que pudiera haber tenido. ¿Esto significa que Yuzu ha muerto? Pues sí, el emulador conocido como Yuzu deberá de desaparecer junto a su página web y cualquier variante de la misma y cualquier servicio relacionado a la misma. Pese a que dichas condiciones todavía requieren de la aprobación del juez para convertirse en realidad, lo cierto es que es muy probable que el caso se cierre de esta manera en las próximas horas. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.